Ahora sí, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Estamos viendo las disciplinas espirituales y hemos visto hasta ahora la adoración, hemos visto la palabra de Dios, hemos visto la oración y hoy vamos a ver la comunión dominical. Así que quisiera que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Vamos a estudiar los versículos 23 al 25. Este es un pasaje muy conocido. Dice: mantengámonos pues firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oremos, hermanos. Oh Padre Celestial, estamos tan agradecidos siempre por tu palabra, porque sabemos que por medio de ella, Señor, somos santificados, somos cambiados, somos transformados, porque la meta tuya es que podamos ser como Cristo. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender cuán noble es esa meta, Señor, que nosotros vayamos a ser pequeños Cristos. Y es tu palabra que usas, Señor, para que podamos llegar a esa meta. Oh Dios, en el nombre de Jesús te rogamos que, como siempre, tú nos puedas hablar una vez más a cada uno de nosotros de una forma personal. Amén. Estamos repasando las disciplinas espirituales. La palabra disciplina, una vez más, viene del latín disciplinae, que quiere decir un curso de aprendizaje o un curso de entrenamiento. Es la reafirmación y la prolongación de las enseñanzas protestantes clásicas que se llamaron entonces los medios de gracia. Los medios de gracia para la iglesia protestante son la palabra de Dios, la oración, la comunión y la cena del Señor. Bueno, aparte de estas mismas se han desprendido muchas otras, pero dentro de los medios de gracia está la comunión. Y hoy día vamos a hablar una faceta de la comunión. Las disciplinas espirituales, por si acaso, no son un esfuerzo por buscar justicia propia o mejorar nuestra condición. Las disciplinas espirituales nos invitan a buscar la vida auténtica de piedad, basados en el agradecimiento y la adoración que es por gracia, porque Dios nos ha salvado. La presencia del Espíritu Santo en nosotros hace que nosotros podamos tener nuevos deseos. Cuando nos convertimos, las cosas que vimos se convierten. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Ahora, Dios pone en sus hijos anhelos santos, como el anhelo de vivir con un cuerpo, una mente y un corazón que no son gobernados por el pecado, sino por la palabra. Entonces leemos la palabra. Pero, ¿por qué lo hacemos? Por muchas razones. Por ejemplo, una de ellas es que una de las prerrogativas para alcanzar a ver a Dios es que debemos alcanzar la santidad. En Hebreos 12:14 dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Ahora, una de las cosas que tiene que suceder en nuestro caminar con Cristo es que tengamos que alcanzar la santidad. Sin ella, dice, no alcanzaremos a ver al Señor. Ahora, seguramente hay una pregunta dentro de ustedes. Acabas de decir que esto no es algo que tú produces, es algo que viene de parte de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo es que tenemos que entrenarnos? Porque la disciplina parece una contradicción. Es un entrenamiento, es una escuela, es algo que nosotros tenemos que hacer. Si Dios es el que produce esto en nosotros por medio del Espíritu Santo, entonces, ¿por qué nos pide acá en este versículo que busquemos, por ejemplo, la santidad?
¿Por qué no dice la Biblia que Dios nos dará la santidad? ¿Por qué dice que debemos buscar la santidad? ¿Por qué simplemente los nacidos de nuevo no llegan a ser auténticos cristianos, practicantes de la piedad, fervorosos estudiantes de la palabra y que oran muchas horas de su vida diaria? ¿Por qué no hace eso el Espíritu Santo? La razón es porque Pablo mismo nos enseña que en nosotros todavía se sostiene un residuo de nuestra vieja naturaleza. Y cuando hablamos de Gálatas, hablamos de la gran batalla. Hay una batalla en nosotros. Por un lado, el Espíritu Santo nos insta a leer. Pablo lo dice en Romanos 7, de esta forma, ¿no? Yo tengo pensamientos santos, quiero hacer cosas buenas, pero al momento de hacerlas no puedo. ¿Qué es lo que pasa en mí? Y a partir de eso, Pablo explica que nosotros todavía tenemos residuos de la vieja naturaleza, y es contra eso que nosotros luchamos. Hay una batalla por la verdad, pero también hay una batalla por la piedad. Y en esa batalla por la piedad es que necesitamos nosotros entrenarnos a través de la disciplina, con la seguridad de que en algún momento llegaremos a ser como Cristo. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. En el original diría algo como: haz ejercicios de piedad. Porque luego dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera también. En una época como la nuestra, donde comer lo más sano posible y hacer mucho ejercicio no es sumamente importante, probablemente para algunos esto suene contradictorio, ¿no? Pablo dice: haz ejercicios de la piedad, porque el ejercicio del cuerpo para nada, para poco, dice, no dice para nada, sino para poco, dice, es provechoso. Yo no diría, bueno, en esa época ¿a quién le importaban los ejercicios? Esta es la época de los ejercicios. No. En la época del apóstol Pablo, uno de los eventos más importantes para el imperio greco-romano, porque era culturalmente griego, eran los Juegos Olímpicos. Y la gente se preparaba, hacían grandes esfuerzos para participar de los Juegos Olímpicos. Así que era un evento sumamente importante. Y aún así, Pablo no desdeña, pero apoca este asunto y dice: sí, el ejercicio es muy importante, nuestra cultura es importante, pero eso no tiene trascendencia más allá de la muerte. Porque al final, de tanto hacer ejercicios, moriremos. Flaquitos, pero al final moriremos, ¿no? Ahora, si uno en cambio no hace ejercicios, bueno, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero si uno no hace ejercicios, pero de verdad hace ejercicios de piedad, tal vez muera gordo, pero al final, tras cruzar el umbral de la muerte, habrá ganado mucho. Eso es lo que está diciendo aquí. Ejercítate, haz ejercicios de la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y también para la venidera. ¿Qué sería lo mejor como cristianos? Hacer ejercicios para la piedad y también hacer ejercicios corporales. Así estoy en paz con todos. Ahora, existen disciplinas espirituales personales como interpersonales, o también se llaman colectivas. Una de las disciplinas colectivas o corporativas es la comunión de los santos, de lo que vamos a hablar en esta mañana, lo que se llama la adoración dominical en el día del Señor. Y de ahí viene el texto que vamos a estudiar esta mañana, Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
He titulado este sermón El Día del Señor. Por el tiempo, las disciplinas requieren mucho tiempo, pero vamos a ver algunas cosas, algunos resúmenes. 3 aspectos de esta disciplina, el Día del Señor. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es acerca del domingo o el Día del Señor. El domingo o el Día del Señor. Algo que seguramente les extraña a muchos, como me sucedía a mí cuando era joven, es cómo dentro de la narrativa de la Biblia, de adorar los sábados se pasa a adorar los domingos. Una explicación que los pastores siempre nos dan es que el domingo resucitó el Señor. Y eso es verdad, ese es uno de los fundamentos para que nosotros podamos adorar el día domingo. Pero no se ordena ese cambio. Y si ustedes han leído su Biblia, realmente no hay un lugar objetivo donde podamos decir, en este momento y a partir de este momento, explícitamente la Biblia dice que debemos adorar los días. ¿Cómo sucede este cambio? En el Antiguo Testamento había una ordenanza que decía que había que guardar el día sábado. Y además dice que debíamos hacerlo de forma perpetua. En Éxodo 31, 16 al 17 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. En ese caso, el día de reposo se trataba del día 7º de la semana, es decir, el día sábado. Pero luego vemos en el Nuevo Testamento textos que nos hacen alusión al primer día de la semana, es decir, el domingo. Por ejemplo, en Hechos 27, el primer día de la semana, dice, se está refiriendo al domingo. Reunidos los discípulos, dice, para partir el pan. En 1 Corintios 16, 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Otra vez está hablando del domingo, el primer día de la semana. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo hicimos esa transición del sábado al domingo? Para explicarlo, tendríamos que explicar la transición que sucede entre la sinagoga judía y la iglesia. Realmente no hay un mandato explícito, sí implícito, pero el cambio que hicimos del sábado al domingo sucedió conforme pasaron los días como sucedieron en la iglesia primitiva, como se desarrolló la iglesia primitiva, de la sinagoga a la iglesia. Los primeros cristianos, hermanos, continuaron asistiendo a los servicios religiosos judíos, porque los primeros creyentes fueron en general judíos. Cuando Pedro predicó y muchos se convirtieron, la mayoría de ellos eran judíos, porque en el plan de Dios era que la iglesia debería avanzar desde Jerusalén, pasando luego por Judea, más allá Samaria y luego a los confines de la tierra. Pero la iglesia más primitiva, la primera iglesia, estaba compuesta principalmente por judíos. Así que para muchos de ellos el día común para reunirse era el día sábado. Por eso, inclusive se nos dice que los discípulos en los primeros días de la iglesia también lo hacían así. Estando, dice, en Jerusalén, Pedro y Juan fueron al templo, por ejemplo, dice a las 3 de la tarde, en Hechos 3, 1. Pedro y Juan subían juntos, dice, al templo a la hora novena, la de la oración. Esa era a las 3 de la tarde. Era una de las horas señaladas para la oración. Así que no es que la iglesia de pronto se convirtieron y empezaron a ir contra toda la cultura judía, contra toda la religión judía. Pablo, en sus viajes, acostumbraba a asistir al servicio de la sinagoga primeramente. ¿Cuándo lo hacía? Los sábados. Eso lo hacía por razones que van más allá de una simple estrategia misionera. En Hechos 13, en Antioquía de Pisidia, enseñó en una sinagoga, no solamente dice a judíos, sino también a gentiles, y los llama ahí temerosos de Dios. Y es que a medida que la iglesia iba creciendo, no solamente estaba compuesta por judíos, sino también empezaron a asistir gentiles. La asistencia de los gentiles
quiero decir gentiles, con todos aquellos que no son judíos, fue gradual. No fue de golpe, sino que empezaron a ir. Y así pasa que en Hechos 13 el apóstol Pablo se dirige a una audiencia, pero él se da cuenta que no todos son judíos. Así que en Hechos 13, en los versículos 16 y 26, se refiere a los gentiles con este término, con estos términos. Hombres de Israel, les dice, y los que temen a Dios. Les dice, ustedes, judíos, ¿no? Hombres de Israel, y al otro lado, y ustedes los que temen a Dios. En el versículo 26 dice, hermanos del linaje de Abraham, les dice a los judíos. Y les dice a los otros, y los que entre ustedes temen a Dios, les dice. Así que de pronto, conforme pasaba el tiempo, la iglesia se empezó a llenar de gentiles. Así que el mismo apóstol Pablo comenzó a utilizar algunos términos, no sabía cómo llamarlos, porque algunos eran judíos, eso era fácil. Pero ¿cómo decirles a estos que no eran judíos? Así que Pablo los comienza a llamar ustedes que temen a Dios, o ustedes que tienen temor de Dios. Es como llama Pablo a los gentiles convertidos. Todo para decirles que al principio, mientras se les permitía hacerlo, los gentiles todavía se consideraban judíos y en realidad se encarrilaban a la religión judía y trataban de participar de todas las reuniones que hacían los judíos. Pero por esa época empezó a tambalear el tema del sábado por los domingos, precisamente por la asistencia de los gentiles, ¿no? Ahora, una cosa importante que hay que notar en el libro de Hechos, capítulo 2, es que los cristianos se reunían a diario. No sé cómo sería en nuestra época eso. Probablemente un castigo para muchos, porque lo hacían a diario, después de su día de trabajo. Ellos no pensaban que había que tener un día de descanso para acercarse al Señor o para dedicarle un tiempo al Señor. En el libro de los Hechos, no se dice que se reunían a diario para compartir el pan. Después de su día laboral, después de su duro día de trabajo, ellos se reunían en casas. No había iglesias por ese entonces, ¿no? Fue Santa Elena la primera en construir iglesias, ¿no? Castillos para Dios. Esa era en realidad su idea. Pero en un principio se reunían en casas, después de su arduo día de trabajo. Entonces tenían una cena cristiana y hacían oraciones muy parecidas a las cenas judías que se celebraban una vez al año al comienzo de la Pascua. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos eran creyentes judíos. Y para los judíos había una tolerancia en las noches. Ellos no trabajaban como los gentiles. Desde un principio los gentiles tenían esa costumbre de trabajar, pero hasta lastimar el cuerpo. Los judíos no. Los judíos siempre cuidaban el cuerpo, tenían ciertas horas para trabajar y guardaban, por supuesto, el sábado. Eso hacía que la religión para ellos sea en una forma un poco más fácil que los gentiles. Pero luego comenzaron a reunirse por lo menos una vez a la semana, precisamente por causa de los gentiles. Muchos gentiles comenzaron a participar en la iglesia. Y estos gentiles no podían participar como los judíos todas las noches. Peor, no tenían un día libre el sábado, porque el Shabbat era libre solamente para los judíos. Para los gentiles no había un día libre para reunirse, ¿no? Así que un poco para respetar el Shabbat de los judíos, los gentiles empezaron tímidamente a participar el día sábado de las cosas que tenían los judíos. Muy temprano iban, por ejemplo, a la sinagoga, mientras se les permitía hacerlo. Y luego, por la noche, porque no podían estar todo el día en la sinagoga, por la noche es que ellos comenzaron a reunirse con los judíos. Y los judíos también comenzaron a acomodarse al horario de los gentiles. Ahora, ¿qué pasó en esa época? Para los judíos, el día de reposo, el Shabbat, comenzaba en el ocaso del día viernes y terminaba en el ocaso del día sábado. Es decir, su sábado de reposo comenzaba en realidad el viernes como a las 6 de la tarde y terminaba el sábado como a las 6 de la tarde. Pero los gentiles no asistían durante esa época, durante ese tiempo, sino que asistían en la noche. Era cuando ellos podían asistir.
Así que los judíos eran tolerantes con ellos, los gentiles también se acomodaban al Shabbat de los judíos, pero ellos comenzaron a asistir por la noche, ¿ya? Pero el problema era que por la noche ya no era el Shabbat para los judíos, porque el Shabbat terminaba a las 6 de la tarde. En la noche ya era el primer día de la semana para los gentiles, para los judíos. Para los gentiles, porque en el calendario romano el domingo en realidad empezaba de medianoche como el nuestro, ¿no? De medianoche a medianoche, pero para los judíos no. Así empezaron a interpolar esas frases de o el séptimo día de la semana o el primer día de la semana, porque técnicamente comenzaron a reunirse el primer día de la semana, porque a partir de las 6:30, digamos, ya era el primer día de la semana, ¿no? Y así empezaron a usar el término el primer día de la semana. Entonces, todo fue por esta comunión que empezó a haber entre los judíos y los gentiles, ¿no? Porque para los cristianos gentiles les era muy difícil reunirse cualquier día de la semana, pues muchos de ellos dependían de otras personas. La mayoría eran esclavos. Quiero decirles que entre los judíos había muy poca esclavitud, pero más del 60% de la sociedad gentil eran esclavos. Habían más esclavos que personas libres en el imperio grecorromano. Entonces los gentiles dependían de sus amos, no podían reunirse en cualquier momento, no había sábado libre para eso. Así que sean esclavos, sean empleados o sean esposas que dependían de un esposo, tenían que hacerlo por la noche, y así empezaron a acomodarse, y por la noche ya era domingo, el primer día de la semana. Con el crecimiento de la iglesia gentil se produjo otro cambio importante. Surgió la tendencia de reunirse para partir el pan de forma especial, que es la cena del Señor. Pero lo hicieron muy temprano, el primer día de la semana, porque en la noche era el tiempo de adoración y luego se extendía a un tiempo que ya de pronto se volvió simbólico, la cena del Señor. Entonces no alcanzaba, así que comenzaron a hacer este acto muy temprano, el primer día de la semana, antes que amanezca, para cumplir luego con sus deberes de esclavos, esposas o empleados. Ahora quisiera hacer un paréntesis en este momento, porque es oportuno. Reunirse no siempre fue fácil. En realidad, en la iglesia primitiva fue una de las cosas más difíciles, porque no había como ahora un día de descanso internacional. En la mayor parte de los países del mundo hoy día tenemos un domingo que podemos aprovechar para acercarnos al Señor y tener un servicio dominical. No fue así al principio. Así que acomodaban su tiempo de adoración al Señor en momentos muy difíciles. Hoy día diríamos nosotros tiempos muy difíciles. Después de trabajar muy tarde para no molestar al amo, al esposo o al empleador en algún caso. O en otro momento, cuando comenzaron a tener la cena del Señor como 4 de la mañana, 5 de la mañana, para luego tempranito comenzar sus labores de esclavo, de empleados o de esposas en las casas. Ahora que es muy fácil, por eso suena demasiado terrible no asistir a la escuela dominical o a la iglesia, ¿no? Eso realmente es infame, porque en un principio fue muy difícil reunirse. Ellos tenían que trabajar a pesar de tener su religión. Los gentiles principalmente no tenían la libertad del Shabbat. El Shabbat era para los judíos, no para los gentiles. Y no había un Shabbat para los cristianos. Ellos tenían que acomodarse donde podían adorar. Luego, con la persecución, se hizo que más difícil todavía congregarse, porque no era el tema de ahora a dónde acomodamos, fuera del trabajo, antes del trabajo, sino las dificultades de la persecución. Y algún día les había leído un pedazo, un fragmento de este libro que se llama El mártir de las catacumbas, en un momento en el que realmente nos muestra cuánto costaba ir a la escuela dominical.
Primero tenías que saber símbolos, porque la gente se guiaba por símbolos. La gente se reunían en cuevas, en lugares inauditos, ocultos, ¿no? Y habían símbolos ahí. Tú tenías que saber los símbolos, porque habían contrasímbolos también, para tratar para distraer a los que también buscaban a los cristianos. Y de esa manera la gente comenzó a reunirse en el lugar más terrible que podía haber en la sociedad grecorromana, que eran los cementerios. Y en realidad de eso es que nació más tarde los Todos Santos, porque los cristianos comenzaron a reunirse ya no en catacumbas, era muy difícil, fácilmente a veces los encontraban, así que se reunían en lugares muy escondidos, lugares donde incluso ellos tenían temor de ir. Los cristianos lo hacían, se reunían en los cementerios, en las catacumbas. Por eso este libro se llamaba El mártir de las catacumbas, ¿no? Porque se reunían en los cementerios. Entonces realmente fue muy difícil. Y tener que alentarles ahora para decirles, hermanos, vengamos a la iglesia, contraponiendo toda esta experiencia de la iglesia primitiva, realmente es terrible, es duro. Y quisiera que entendamos todos la dimensión de esta exhortación. Hubo un tiempo en el que tú arriesgabas tu vida para estar en comunión con los demás hermanos. Algo en lo que debemos entonces reflexionar como iglesia del siglo XXI, en un país en el que todavía existe libertad para reunirse, es que muchas veces asistir a la iglesia se ha convertido en algo que puedo hacer o no puedo hacer, dependiendo si es confortable y si es viable. Si el clima es apropiado, si no hace mucho frío o no hace mucho calor, si los niños no se sentirán incómodos al sacarlos de casa, si no estorban con las cosas principales e importantes de la vida que debo cumplir, si me siento suficientemente motivado para hacerlo. La asistencia esporádica e intermitente al culto dominical se ha convertido en el patrón regular de la iglesia del siglo XXI. Hace años atrás, los cristianos evangélicos eran conocidos como la gente del culto. Cuando yo era pequeño, hablaban los del culto. No te tienes que juntar con ellos, son del culto, decían. Y yo pensaba, ¿qué es el culto? No sé por qué tenía la idea de que era un cajón, ¿no? Que pertenecían a un cajón, no sé por qué. Pero eran las gentes del culto. ¿Por qué eran las gentes del culto? Porque ellos los domingos no hacían otra cosa sino ir a la iglesia. En los tiempos de Jonathan Edwards, la gente se reunía para escuchar sermones desde 4 horas antes del tiempo laboral. Muchos iban al templo a las 2, a las 3 y a las 4 de la mañana en épocas de Jonathan Edwards. No en la iglesia primitiva, en los 1700, porque ellos eran agricultores. Las iglesias estaban establecidas en la Nueva Inglaterra en una comunidad agricultora, así que ellos tenían que trabajar de día, entonces tenían cultos a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, para escuchar no sermones de media hora, sino de 4 horas. Jonathan Edwards predicaba como 4 horas, igual que John Whitney. Así eran en esas épocas, ¿no? Entonces hoy día estamos tensos. Si digamos está pasando la hora, ya decimos, ¿qué le pasa a ese predicador? ¿No? O sea, ¿dónde está su conciencia? Nosotros también somos humanos y necesitamos descansar. Lo que necesitamos es descansar en el Señor. En la época de la gran persecución de la iglesia, los cristianos tenían que memorizar señas, toda clase de laberintos bajo tierra para poder tener comunión. Y muchas veces lo hacían agarrados de niños, mujeres y ancianos, recorriendo a veces lugares con peligro de muerte. No es fácil determinar entonces cuándo realmente ocurrió el cambio del sábado al domingo. El único lugar en el que el Nuevo Testamento indica que la reunión tenía lugar el primer día de la semana, que se refiere en realidad al anochecer del sábado, es en Hechos 20, que mencionamos hace un rato, que probablemente fue la forma por lo menos hasta el año 80 después de Cristo, porque el libro de Hechos se escribe más o menos entre el año 80 después de Cristo. Sin embargo, es muy importante considerar que una de las razones principales para pasar del sábado al domingo
fue la resurrección de nuestro Señor. Porque fue al amanecer del primer día de la semana, es decir, el domingo, que las mujeres se enteraron de la resurrección del Salvador. Siempre fue así. Eso fue algo que en la historia de generación en generación se contó. Para el siglo II, Justino se refirió al día del partimiento del pan como el día llamado comúnmente el día del sol, porque era el día domingo. Pero para el principio del siglo II había ya mucha tensión con respecto del día del sol. Ignacio de Antioquía, por ejemplo, enseñaba en uno de sus escritos: una de las señales de haber venido a Cristo es no guardar el sábado, sino más bien vivir el domingo, decía Ignacio de Antioquía. Otros decían: la superstición acerca del sábado de los judíos debe morir. Un documento del siglo IV dice lo siguiente: por lo tanto, no guardemos ya el sábado a la manera judía, ni nos regocijemos en los días de ocio. Más bien, que cada uno de ustedes guarde el sábado de una manera especial, regocijándonos en la meditación de la ley, admirando la obra de Dios, y tras la observancia del sábado, que cada amigo de Cristo guarde el día del Señor como día de fiesta, el día de la resurrección, la reina y cabeza de todos los días, dice un escrito del siglo IV. Entonces, lo que ustedes pueden notar es que había gente peleando el tema del día. Y este escritor, que seguramente fue alguien bien conciliador, dice: sí, guardemos también el sábado, no es tan malo, regocijémonos en ese día. El sábado leamos, dice, la ley, porque la ley era un símbolo grande de los judíos. Y luego observemos también, dice, la creación. Pero lo que no podemos hacer, dice, es dejar el domingo, porque tras la observancia del sábado, dice, cualquiera que se considere amigo de Cristo debe guardar el día del Señor, que es el domingo, como día de fiesta, dice. El día de la resurrección, el día domingo, que es la reina y cabeza de todos los días, dice este autor. Eso quiere decir que, les decía, que hasta ese siglo todavía se discutía. Pero una cosa importante por la que les he referido esto es que en esos días ya se llamaba al domingo el día del Señor, porque todavía no se llamaba domingo, sino se le llamaba el día del Señor, el día de celebrar la resurrección del Señor. El día del Señor en griego se dice Kyriaká, y en realidad se comienza a usar en el siglo I, en el siglo I, ¿no? Era el domingo, ese día se celebraba la victoria de Cristo, ¿no? En su resurrección. Pero por lo menos hasta el siglo IV todavía había una discusión con respecto de eso. Hasta ese día, el domingo se llamaba el día del sol, ya, porque así recibían los nombres, así se llamaban a los días de la semana, recibían los nombres de sus dioses. Y el día domingo era el día del sol. Pero para no mezclarlo con eso, los cristianos comenzaron a usar la expresión el día del Señor, ¿ya? Y eso se usó bastante desde el siglo I, especialmente a partir del siglo II. Así que los hermanos de habla latina tuvieron su homólogo del día del Señor, porque en latín se dice Dominus Diem, Dominus, del que domina, del que gobierna, eso es Señor, Kyrios en griego, ¿no? Entonces el día del Señor para los latinos era el Dominus Diem, el Dominus, o Dominica, como le llamaban en otro lugar, y de ahí surgió el nombre del domingo. Domingo entonces significa el día del Señor para la gloria de Dios. Y aunque los ateos, y aunque todo el mundo esté en contra del dominio del Señor, tienen un día que se llama el día del Señor, porque domingo significa el día del Señor, viene del Dominus Diem. Realmente es el domingo para nosotros, ese solemne día del Señor, es lo que les quiero preguntar. ¿Cómo amaneces el domingo, el día del Señor? ¿Tienes verdaderamente una reverencia especial por el día del Señor?
¿Podrías decir que verdaderamente guardas el domingo como el día del Señor? Muchos vienen a la iglesia de forma intermitente. De ahí que debemos entrenarnos y practicar esta disciplina hasta que verdaderamente el domingo sea nuestra vida, mente y corazones. El Dominus Diem, el día del Señor. Y aún esto requiere práctica. Cuando era chico, muchos hermanos, como siempre, no asistían a la iglesia. En una época decidieron poner día de oración para que vinieran más. Peor, la oración ahuyentaba más. Lo que hicieron en la iglesia de mi niñez, entonces, era que uno baje. Vivíamos todos como en la punta del cerro. Nuestra iglesia estaba justo en las faldas. Pues todos los que vivíamos en la punta teníamos un deber. Teníamos que golpear las puertas de todos los hermanos. Hermanos, día del Señor, no es domingo. Y así tenían que ir al tiempo de oración y también al domingo. En ese sentido es una disciplina. Para muchos no tiene mucha importancia, pero no debemos olvidar que ese es el día del Señor. Seguramente muchos han sido confrontados por sus hijos pequeños, ¿no? Mi hijita pequeña se levanta y el domingo es especial. No dice, ¿qué día es hoy día? Es domingo. ¡Oh, qué bien! Dice, vamos a ir a la iglesia. Dice, no, es día del Señor, es día de ir a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros realmente nos levantamos así? Como que es el día del Señor. Así pasamos de la sinagoga a la iglesia, del sábado al domingo. La segunda cosa de la que vamos a hablar, ahora sí vamos a enfocarnos en el texto, es en el versículo 23. Y lo que vamos a ver ahí es la meta y la perseverancia en comunión. ¿Por qué existe la comunión? Es que hay una meta, ¿no? Y una perseverancia que debemos guardar. La meta y la perseverancia en comunión. El versículo 23 de Hebreos 10 que estamos leyendo en esta mañana dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. O mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El contexto de este pasaje es que Cristo dice, Hebreos dice, desde un poco más atrás, Cristo dice, abrió un nuevo camino a Dios. Ya no es por sacrificios, ya no hay la mediación de un sumo sacerdote. La alegría del autor de Hebreos es que podemos acercarnos, dice, a Dios, ¿no? Podemos estar con Dios, sin mediador, ¿no? Sin sumo sacerdote, sin que haya sacrificios por el medio. Podemos, por ejemplo, orar. Para muchos de nosotros que es un problema orar, para el autor a los Hebreos eso era una cosa importante, porque dentro de acercarnos a Dios estaba de implícito el orar. Más o menos lo que Hebreos está diciendo parafraseado es, podemos hacer ahora, hermanos, cada día de la semana lo que el sumo sacerdote de Israel podía hacer solo una vez al año al entrar al lugar santísimo. Cuando todavía no estaba la iglesia o el pueblo de Israel, no, en esa época podían orar una sola vez, porque podían acercarse una sola vez verdaderamente a Dios, no de manera directa, sino por medio del sumo sacerdote. Ahora todos tenían sus peticiones de todo un año, pero ¿acaso siquiera se acordaría el sumo sacerdote de tus peticiones? Esperabas un año, y lo que Hebreos está diciendo ahora no es así. Ahora puedes hacer todos los días de la semana lo que en Israel se podía hacer solamente una vez al año al entrar en el lugar santísimo. Ese es el contexto. Entonces dice, mientras que el sacerdote podía entrar una vez al año a exponer las necesidades del pueblo al lugar santísimo que estaba en la tierra, en el tabernáculo terrenal, nosotros, dice el autor a los Hebreos, los cristianos, ahora podemos entrar cada día de nuestras vidas en la presencia inmediata de Dios. Ni siquiera solamente al tabernáculo terrenal, sino al cielo mismo, por decirlo. Y lo podemos hacer sin la mediación de un sacerdote. Nosotros, los cristianos, no nos imaginamos a veces la dimensión de este regalo. Nosotros como cristianos
no podríamos entender lo que significaba el libro de Hebreos para los judíos. Los judíos sabían que podían acercarse a Dios una vez al año, y ahí podían ellos exponer sus anhelos, y lo tenían que hacer por medio de un intermediario. Así que este intermediario recogía las peticiones del pueblo, pero no sabemos si se acordaba. Eran millones, eran cientos. Pero lo que dice ahora el autor a los Hebreos es que esa lejanía que había ahora es una cercanía por medio de Cristo. No necesitas el intermediario y no necesitas ese día del año. Cualquier día puedes acercarte al cielo, porque cualquier día puedes hablar con Dios. Ahora dice el autor a los Hebreos, y ese es el contexto al final, dice: pero aún así hay una lejanía, porque los judíos ciertamente oraban y lo hacían por un intermediario. Y nosotros también, esa era una lejanía muy grande. Ahora nosotros también oramos, pero no podemos percibir a Dios muchas veces. Aunque espiritualmente sí lo hacemos, no lo podemos hacer físicamente o en otra forma de acercarnos al Señor. Entonces termina el autor a los Hebreos en el capítulo 10 diciéndoles: pero todo eso cambiará cuando vuelva Jesucristo. La gloria de este momento de ser cristianos es que podemos acercarnos a Dios, dice, sin mediador, y no solo una vez al año, sino todos los días. Pero la gloria de lo que viene es que podemos hablarle directamente, dice, cuando vuelva Jesucristo. Y en ese contexto, Pablo le anima a la iglesia y les dice: recuerden eso. Esa es nuestra meta, cuando vuelva Jesucristo. Ahí tiene sentido el versículo 23, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. O sea, lo que dice el autor a los Hebreos es: mantengámonos firmes en esto, no fluctuemos, no estemos un día sí y otro día no. La profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es en este contexto la profesión de nuestra esperanza? Es el retorno de Cristo. Y por eso dice al final del versículo 23, porque fiel es el que lo prometió. En el original dice, porque verdadero es el que lo prometió. Él dijo que volvería. Entonces no dudemos de eso, que esa sea nuestra meta, nuestra profesión de fe, nuestra esperanza. Él volverá, Él dijo que volvería. Pero el autor a los Hebreos luego toma en cuenta la fragilidad de nuestra fe. Los afanes de la vida, las pruebas, muchas otras distracciones hacen que nosotros no tengamos como meta eso. Y entonces, en ese contexto, dice el autor a los Hebreos: aliéntense los unos a los otros para permanecer firmemente en la esperanza de nuestra fe, encontrarnos con Cristo para siempre. Ahora, ¿por qué no debemos dejar de congregarnos? ¿Qué tiene que ver esto con congregarnos? ¿Qué tiene que ver lo que dice más adelante? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Primero, para perseverar hacia la meta, tenemos que apoyarnos mutuamente. Manténganse firmes sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice esto. Una de las cosas de las que más sufrimos en nuestra cultura es la falta de proyección, ¿no? No pensamos mucho las cosas, no las definimos de antemano, no tenemos una visión en grande. Hoy día mismo estamos sufriendo de la construcción de algo que no sabemos a dónde va a llegar. No sabemos si será al final un desperdicio de dinero, porque no hay una proyección general, ¿no? Estamos sufriendo en nuestra cultura de algo que se está construyendo sin un horizonte. Es la emoción de algo y es parte de nuestra cultura, pero también es parte de la cultura humana. Una de las cosas de las que más sufren las esposas es vivir en casas donde los esposos no tienen una meta, no tienen una visión, y las esposas quieren seguir, pero ¿a dónde? Y ese es el problema de muchos matrimonios, porque los esposos no podemos decir a las esposas a dónde. Solo les pedimos que nos sigan, pero no saben a dónde. Pero también sucede en todos, les decía. También sucede en los cristianos. La humanidad es así. Cuando te levantas por la mañana,
y te enfrentas a un nuevo día, ¿qué te dices a ti mismo acerca de tus esperanzas para el día? ¿Cómo te levantas? ¿Qué dices para ti mismo? ¿Cómo será ganado este día verdaderamente? ¿Cómo valdrá este día? Como dice el Salmo 90:12. Cuando miras desde el comienzo del día hasta el final del día, ¿qué quieres que suceda? ¿Qué es lo que evalúas después de tus 24 horas del día? ¿Qué diferencia esperabas que haya al principio de tu día? ¿Y qué diferencias ves al final de tu día, de tu semana, de tu mes, de tu año o de tu década? Es muy humano vivir sin visión, sin tener un proyecto de vida. Pero la voluntad de Dios para los cristianos es que nos levantemos por la mañana, no andando sin rumbo a lo largo del día, sino dejando que cada una de esas cosas, o proponiéndonos hacer algo donde cada una de esas cosas sean un eslabón para el propósito final que nosotros tenemos. Entonces tenemos que tener un propósito final. Un hermano levantaba, dice a sus hijas, diciéndoles: levántense, levántense, hoy es un nuevo día lleno de nuevas oportunidades. Realmente a mí me conmovió y fue para mí un punto de quiebre en mi perspectiva acerca de la vida. ¿Cuántos de nosotros vemos así la vida misma como el nuevo día, como la oportunidad de nuevas oportunidades, pero con un objetivo al final del camino? Y eso es lo que el autor a los Hebreos les está diciendo. No pierdan de vista, manténganse firmes, no fluctúen. Tenemos una esperanza, Él volverá, esa es la meta. Pero ¿qué tiene que ver eso con asistir a la iglesia? Tiene que ver en este sentido. Para encontrarte con Él tienes que ser santo. El mismo autor a los Hebreos dice más adelante en el capítulo 12, porque sin santidad nadie verá al Señor. De otra manera, sin santidad, aunque vuelva Jesús, no te encontrarás con Él, porque Él no te recibirá. Entonces tienes que buscar la santidad. ¿Y dónde vas a ser ayudado para buscar la santidad si no es en la iglesia? Vamos a hablar de esto un poco más adelante. En este verso, entonces, el propósito final es encontrarse con Jesús, porque ciertamente Él volverá, eso dice el autor a los Hebreos. Esa es la meta final, eso es lo que nosotros tenemos que ver, tener en mente, pero también tenemos que tener en mente que debemos prepararnos para ese encuentro, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es importante santificarnos, por lo tanto perseverar, y por eso dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin cambiar, perseverar, velar, vigilar, cuidar, custodiar, guardar, proteger, permanecer. Mateo 24:13 dice: más que el persevere, más el que persevere hasta el fin, este dice será salvo. Eso dice la palabra. La manada suele contagiar valentía a los que solitariamente no la tienen, dijo alguien una vez. ¿Perseverar en qué? Perseverar en la palabra. Cuando leímos, por ejemplo, Hechos 2:42, una de las cosas que dice Hechos 2:42 es que ellos perseveraban, no dice en la comunión, en la amistad, en nada. La primera cosa que dice Hechos 2:42 es: y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros logramos al estar juntos es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Hay algunos tratamientos médicos que en nuestro país se dan gratuitos, pero una de las condiciones es estar en el hospital. Porque ya saben que si les dan 2 tarros de pastillas para su casa, generalmente no la van a tomar. ¿No es cierto? Por ejemplo, pasa con algunas enfermedades infecciosas. Son gratuitas en nuestro país. Pero la condición es que sigas el tratamiento en un hospital, porque en tu casa no lo vas a hacer. ¿No? Qué triste una condición así. La vida está en juego. Pero hay mucha gente que puede jugarse la vida, ¿no?, si le dan las pastillas para la casa. Así es para nosotros la palabra.
Si fuera que cada uno hace su cristianismo en su casa, les aseguro que nunca van a tomar la pastilla para su salvación. Por eso existe el hospital, por eso existe la comunión. Y aquí nos reunimos para perseverar, como dice Hechos 2:42, en la doctrina, en la palabra de Dios, que es la comida espiritual. La palabra de Dios es sumamente importante porque dice el libro de Romanos que es por el evangelio de la palabra de Dios que la gente se convierte. San Agustín, por ejemplo, antes de ser san, vivía en toda clase de pecados, en una inmoralidad terrible. Y un día escuchó a unos niños jugando que decían, tole lege, que quiere decir toma y lee en latín. Y al escuchar, dice que San Agustín sintió que Dios le estaba diciendo esto, toma y lee. Así que él abrió su Biblia en medio de toda su inmoralidad y abrió justamente en Romanos 13 al 14, que dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, ni en contiendas, ni en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y ese día San Agustín se convirtió por la palabra. Martín Lutero, siendo sacerdote, tenía problemas con la justicia de Dios. Un día leyó Romanos 1:17, donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, y se convirtió. El doctor R.C. Sproul se convirtió por la predicación de un estudiante de último año, en su primera semana de la universidad. No fue una predicación evangelística precisamente, pero fue así. Es el poder de la palabra de Dios, ¿no? Él escuchó un sermón que estaba basado en un pasaje muy raro, además, como para convertirse, Eclesiastés 11:3, que dice, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. ¿Dónde ven ustedes aquí el poder para evangelizar a alguien? Pero así se convirtió R.C. Sproul, uno de los más grandes hombres, no de Dios. Sproul se vio como ese árbol inmóvil, tirado y pudriéndose. Entonces dice que luego se fue a su casa y oró a Dios por salvación. Ese es el poder de la palabra. Ese es el poder de la palabra. Pero si te damos la pastilla para la casa, como algunos dicen, no, es que yo mi cristianismo lo vivo en mi casa, no necesito ir a la iglesia, nunca vas a tomar esas pastillas. Por eso necesitamos, todos nos animamos, vamos a leer la palabra de Dios. Y aunque a muchos no les gusta esta parte del culto, lo toleran. Y en algún momento alguien se convierte. El apóstol Pablo, cuando estaba a punto de confrontar la muerte, cuando le dio un consejo a su joven discípulo Timoteo, le dio un consejo que él consideró de vital importancia para su existencia cristiana. Segunda de Timoteo 3:14 al 15, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Persistir, perseverar, mantenerte cerca, proseguir, insistir, continuar. Pero qué difícil es perseverar, mucho más si lo haces solo. Para eso está la comunidad, para eso está la iglesia. Perseverancia en el partimiento del pan. El apóstol Pablo, cuando nos habla acerca del sacramento de la Santa Cena, una de las cosas que nos dice en Corintios es que todo esto lo hacemos para tener en memoria a Cristo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomad esta copa, esta es mi sangre que es derramada por ustedes. Haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo no se contradice, él dice, ahí está, ese es el propósito, el retorno de Cristo. Esa es nuestra visión, esa es nuestra meta. En pro de eso es que nosotros vivimos cada día, en pro de eso es que venimos a la iglesia también. La cena del Señor igual es un recordatorio, lo hacemos en la iglesia para tener en la memoria todo el tiempo a Cristo, y dice hasta que Él vuelva. La perseverancia en las oraciones, cuán poderosa
es la oración. Y cuán importante, pero no todos sabemos orar. Y a veces aprendemos. Y a veces no necesariamente aprendemos las partes de una oración, sino aprendemos el poder y la importancia de la oración por personas que oran en la iglesia. Yo personalmente he sido confrontado por muchos hermanos que a mí me impresionan, que pueden orar de día, de noche, en un feriado, en un día que nosotros consideramos de descanso, pero pueden orar, y esa es una enseñanza implícita. Esos nos animan a orar a otros. El doctor Sproul cuenta una historia muy interesante. En un pueblito de Alemania, un barbero que se llamaba Peter Beskindorf, conocido como el maestro Peter, recibió a un cliente una mañana. Era un hombre alto, dice. Inmediatamente el barbero lo reconoció. Era un fugitivo y había una recompensa por su cabeza. Así que el barbero, cuando le tocó cortarle el cabello y afeitarle especialmente la barba, él sabía que si ejercía un poquito en la navaja, podía acabar con este fugitivo y hacerse de la recompensa. Pero el maestro Peter conocía a este hombre y le tenía gran estima. Este hombre era más que un cliente, era un amigo, era su mentor, era un héroe para él. El hombre que se sentó en el sillón de Peter Baskindorf en la aldea de Wittenberg aquella mañana era nada más y nada menos que Martín Lutero. Aquel día, mientras afeitaba a Lutero, el maestro le preguntó al gran reformador: Doctor Lutero, ¿podría usted enseñarme a orar? Lutero le respondió que con mucho gusto lo haría. Y así, a pesar de las muchas ocupaciones del reformador, ese día no solamente le enseñó en su habitación a orar a este hombre, sino que escribió un folleto para Peter titulado A Simple Way to Pray, una manera sencilla de orar. ¿Cuántos de nosotros somos animados a orar y hasta aprendemos a orar por la perseverancia de otros en la congregación? Para eso venimos a la iglesia. Finalmente, este texto nos insta a no dejar de congregarnos y a animarnos los unos a los otros. Versículos 24 al 25. Dice así la palabra: y considerémonos unos a otros para estimularnos, dice, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Acá muestra el autor a los hebreos dos tipos de hombres: los que asisten a la iglesia y los que tienen por costumbre no asistir o faltar regularmente a la congregación. ¿Qué es lo que afecta cuando faltamos a la iglesia? Dice este pasaje que por un lado tenemos un enfoque. Nuestro enfoque es que Cristo volverá. La otra parte del enfoque es que para encontrarnos tenemos que encontrarnos en santidad con Él. Y para que haya santidad tenemos que animarnos los unos a los otros. Eso es lo que dice el texto. Ahora es interesante que acá no dice consideren cómo amarnos unos a otros y cómo hacer buenas obras. O sea, no habla acerca de uno. No dice consideren cómo amar y cómo hacer buenas obras. Eso es bíblico y es correcto. Pero lo que dice acá va mucho más allá. Considerémonos, dice, unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Considerémonos unos a otros, no solo tú, sino ellos. Una de las cosas más egoístas que hay es esa costumbre ahora de voy a hacer mi cristianismo solo. Probablemente seas fiel. Es muy poco probable, pero tal vez suceda. Pero otro de los deberes de los cristianos es que no creces solo, sino que tienes que buscar el crecimiento de los demás. Y eso es lo que está diciendo acá, que nosotros debemos considerar estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos enfoca a estimular, a animar, a entrenar, a enseñar a hacer a otros cosas buenas, las buenas obras de Dios.
¿Alguna vez les ha afectado que alguien no viene a la iglesia? No como pastor, porque a mí sí me afecta. Me frustra cuando no vienen los hermanos, cuando se turnan para venir. Pero cuando eres miembro, te afecta. ¿No es cierto que les afecta? Porque les desanima. ¿Cuánto de lo que ellos te dicen en algún momento luego es verdad? Si su permanencia a veces no es verdad. Entonces lo que está diciendo acá Pablo es que nosotros, o el autor a los Hebreos, perdón, es que debemos animarnos y realmente asistir a una iglesia anima a los demás. Yo nunca recibí una enseñanza de nunca faltar a la iglesia, verdaderamente. No recuerdo un sermón en el que se me haya enseñado eso, pero aprendí de una persona que nunca conocí que haya faltado a la iglesia, menos por algo que sea trivial. Y eso me animó mucho. Y crecí bajo los pies de este hombre con la creencia de que jamás debes faltar a la iglesia, no como un patrón legalista, sino como algo que experimente un verdadero cristiano. Pero sin duda una de las cosas más frustrantes para un pastor es que algunos hermanos falten. Por otro lado, otra de las cosas más frustrantes para un pastor es que algunos hermanos de muchos años están enojados y hasta se marchan de la iglesia porque el pastor y los ancianos no se preocupan o no los atienden. Hermanos de 5, 10, 15 años. No, me voy, estoy enojado. El pastor nunca se ocupa de mí, los ancianos nunca se ocupan de mí. ¿Cómo sería si tu hijo de 50 años viene a pedirte la mesada del mes? Papi, mi mesada. ¿Le darías con alegría? Yo no creo que atiendas ese pedido con mucha alegría. Aún en el hogar esperamos que los hijos creciditos nos ayuden a cortar el pasto, a lavar los platos, a ayudar a vestirse o a hacer las tareas escolares a los hermanos menores. Siempre esperamos que crezcan. De ahí que es inaudito a veces escuchar hermanos mayores en la iglesia decir, es que no me atienden. El predicador que nos predicó los últimos sermones de Gálatas nos recordó que la iglesia es la comunidad redentora. Es un lugar donde nos salvamos en conjunto, todos nos ayudamos para salvarnos y para llegar a la madurez. En una conferencia reciente, el pastor Alistair Begg, hablando de la falta de la centralidad que tiene la Biblia y la predicación en la iglesia actual, que quisiera algún rato citar in extenso toda, dijo que es triste que la iglesia en Estados Unidos va rumbo al analfabetismo bíblico, dijo él. Dijo que es lamentable el papel cada vez más reducido de las escrituras en la vida congregacional, que los feligreses, y esto es lo que me llamó más la atención, que los feligreses modernos a menudo llegan a la iglesia no con un sentido de reverencia, sino con una mentalidad consumista. Y pidió un retorno a un compromiso serio con la Biblia. Literalmente dijo algo como esto: en lugar de venir al culto con el entendimiento expreso de que todo esto comienza con Dios en su gloria, la gente viene con café en la mano diciendo, veamos si tienen algo bueno para nosotros hoy. ¿Qué significa venir a la iglesia con una mentalidad consumista? Venir para ver qué han preparado los líderes y el staff de la iglesia para nosotros. Eso es muy triste, pero eso es una realidad. ¿Cuántos de nosotros venimos con esa mentalidad consumista? Algunos ni siquiera han dejado su ofrenda, han usado un asiento y han entrado como se han ido. Y nada más. Y hay otros que sí, incluso van a criticar, porque el show que han montado no era como ellos hubiesen querido. Eso es muy triste, pero nada alejado de la verdad. A veces podemos estar en la iglesia,
pero a la misma vez no estar. Solo ser consumidores y nada más. ¿Qué haces? Porque la exhortación acá es que nos alentemos unos a otros, que nos animemos unos a otros. Y eso se llama servicio. ¿Qué haces tú? ¿En qué estás involucrado? ¿O eres de los que viene, se siente, ve, a veces se alegra porque han hecho una buena cosa y luego se va? Eso es un consumista. Eso es alguien que viene a ver algo y nada más está buscando algo para él y no está buscando dar nada. La exhortación es que nosotros ayudemos a los demás a crecer tras la meta de todos llegar a ser santos y encontrarnos con el Señor. Una de las imágenes más nobles y reveladoras de Jesús es la comparación que hace de la iglesia o su pueblo con un rebaño. Un rebaño. Tal vez no todos podemos entender esto. Algunos que hemos estado en el campo, hemos visto rebaños, hemos estado con ellos y podemos entender esto. Pero es una de las cosas más lindas que Jesús pudo haber hecho, compararnos con un rebaño. Cuando eres pastor, no puedes imaginarte una oveja sola, alejada del rebaño. Es muy peligroso. No solo por los depredadores, sino porque cuando están solas se asustan y se pueden despeñar fácilmente, son muy vulnerables. Alejarse del rebaño es sumamente mortal, es sumamente terrible. Imagínense una oveja sola, alejada del rebaño. ¿Cuán vulnerable puede ser? He visto vídeos donde leones que se apartan de su manada son atacados y comidos por las hienas porque se vuelven muy vulnerables. ¿Cuánto más una oveja lejos de su rebaño? Y muchos de ustedes pueden decir, bueno, este sermón no es para mí, es para los que faltan. Y justo no están, entonces no han escuchado. Pero a veces puedes estar y no estar. Estar igual alejado del rebaño y no sabes al peligro que te expones. Vienes a veces, cuando es fácil, cuando es cómodo, o cada vez que sientes el remordimiento de que estás faltando mucho, o cada vez que te sale algo mal en la vida. Y entonces te acuerdas, pertenezco a la IDEM, entonces vuelves. Llegas, no ayudas a nadie a madurar, no estimulas la fe de nadie, tampoco ayudas a la congregación, no ayudas a crecer ni creces tú. Estás, pero no estás. Entre los discípulos hubo uno dentro del rebaño que nunca fue del rebaño. Estaba con ellos. Vio todos los milagros de Jesús. También llevaba el título de discípulo de Jesús, pero en verdad no lo era. Le dejaron participar incluso en el delicado servicio de la tesorería. Eso quiere decir que era el hombre de mayor confianza entre ellos. Participó de todos los viajes y retos de Jesús. Comió muchas comidas con él. Fue testigo de la conversión de muchos hombres y mujeres por su mensaje. Pero a él el mensaje no le tocaba. Comió de los panes y los peces milagrosos. Estaba con ellos, pero nunca fue de ellos. Era un consumista en el rebaño. Uno que estaba listo para la siguiente función del maestro. ¿Qué hará ahora el maestro? Acaba de parar a la tempestad. Acaba de curar a un paralítico. ¿Cuál será el nuevo show del maestro? Nunca fue del rebaño. Y a pesar de la advertencia de Cristo la noche antes de ser crucificado, él tenía la oportunidad porque directamente el maestro le dijo que había uno que no era de ellos. Y otros eran los que le preguntaron a Jesús, ¿soy yo maestro? ¿Soy yo? Otros estaban preocupados, pero el que verdaderamente debía estarlo, ni siquiera preguntó. Y a pesar de la advertencia de Cristo, el día que tuvo la oportunidad, vendió al maestro. Y al final de su vida se ahorcó. Y hoy día está en el infierno. El Señor nos invita a participar de la congregación.
con perseverancia, con amor a los otros hermanos, para alentarlos, para ser alentado también. El Señor nos invita a ver el domingo, no como vemos el teatro, no como cuando vamos al cine o a una fiesta, no para recibir, sino para dar, no con un espíritu consumista. El Señor quiere que veamos el domingo como el día del Señor, el Dominus Diem, el día del Señor. Eso significa domingo, el día del Señor. Vamos a orar. Señor, cuán bueno eres, Señor, al darnos una exhortación a tiempo. Queremos pedirte que realmente nos ayudes a considerar seriamente nuestra asistencia a la iglesia. Ayúdanos a pedir ayuda si es que no podemos.